¿Sabe que el cántico decía: vamos escalando peldaños, vamos llevando la cruz? ¿Sabe que si nosotros no escalamos, no creceremos? Si nosotros no subimos a la escalera que nos lleva al cielo, no vamos a estar más cerca del cielo, espiritualmente hablando. Pero el corito también decía: sigamos el camino angosto, porque la Biblia dice que angosto es el camino que lleva a la salvación y amplio y ancho el camino que lleva a la perdición. Si seguimos el camino angosto, entonces estamos caminando por el camino correcto. Alabado sea Dios. Pero también decía: con Cristo es mucho mejor. ¿Cuántos creen que con Cristo es mucho mejor? Alabado sea Dios. Y en esta mañana, en este día precioso, me ha tocado el privilegio de traer el mensaje, pero yo quisiera decirle algo. La iglesia se ve hermosa. ¿Y sabe algo? Aquí en la iglesia tenemos nuevas criaturas. También tenemos cristianos maduros. Y también tenemos cristianos más maduros. En otras palabras, tenemos niños que están naciendo del Señor. Pero también tenemos personas que hemos estado sirviendo a Dios y ya somos viejos en el asunto. Y hay otros que todavía somos más viejos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, para todos nosotros, incluyéndome a mí, el Señor tiene una palabra. Diga, hermano, el Señor tiene una palabra. Alabado sea Dios. Vaya conmigo, hermanos. Alabado sea el nombre de Jesús. Bendito sea Dios. Aleluya. Al Evangelio de Juan, capítulo 15. Alabado sea Dios. Y que no cese la alabanza. Aleluya. Porque nosotros estamos juntamente crucificados con Cristo. Capítulo 15. Y vamos a usar el versículo 5 para comenzar el mensaje. ¿Estás ready? Juan 15, 5. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Y el pueblo de Dios dice: amén. Muy bien. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Amén. Lo repetimos. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Le voy a pedir al pastor que venga por aquí y me lleve en oración delante del Señor. Aleluya. ¿Cuánto están listos para recibir palabra? Diga a la persona que está a su lado: el Señor va a hablar conmigo ahora. Así que no me hables. No, dile, no me hables. No me hables, porque el Señor va a hablar conmigo ahora. Ahora. Aleluya. Oramos. Señor, gracias una vez más por tu palabra. Ella es bendita, pero te pedimos que tú la bendigas una vez más en nuestras vidas. Te presentamos al evangelista Ángel e Isiaco con esta palabra que tú has depositado en su corazón. Permite que él la pueda traer tal y como tú se la has dado, y que nosotros podamos recibirla como palabra tuya. Úsala para la honra y la gloria de tu nombre. Toda la honra y toda la gloria te pertenecen a ti, Señor, y a ti te damos la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede sentarse, amados hermanos. Es interesante cuando decimos que estamos juntamente ligados a Cristo, y cada uno de nosotros podemos mirar en la vida de Cristo algo que nos llama la atención. Sin embargo,
compromiso debe llamarnos la atención. Pero quisiera en esta mañana hablarle a usted de las parábolas. Usted sabe que Jesús muchas veces utilizaba la parábola para traer enseñanzas y mensajes religiosos a los oyentes, en otras palabras, mensajes espirituales. Si hacemos referencia a la Biblia, encontramos muchas parábolas, muchas parábolas. Encontramos la parábola del sembrador. En esta hay una comparación. Hay una comparación con la palabra de Dios. Pero antes de ir a cada una de ellas, quisiera definirle lo que es una parábola. Una parábola es una pequeña historia que hace una comparación de una experiencia de la vida cotidiana, en otras palabras, de lo que está pasando a día, con una verdad espiritual. Y Jesucristo se convirtió en el experto en las parábolas. Vamos a ver el sembrador. El sembrador dice que salió a sembrar. El sembrador era el que lleva una semilla buena, y esa semilla cae en el terreno que ha sido preparado. Pero dice que parte cayó en un terreno que no dio buen fruto. Y como la parábola del sembrador no es lo que tenemos para el día de hoy, solamente quiero decirle que la semilla que cae en diferentes terrenos, pero que en una parte cayó en la tierra, como sucedió en la parábola del sembrador, en una tierra fértil, es un corazón bueno, como el del cristiano, un corazón fértil, donde la palabra llegó, él la retuvo, y como la retuvo, dio fruto en perseverancia. Quiere decir que la palabra puede caer en diferentes lugares, pero cuando cae en un corazón bueno, la palabra da fruto y da perseverancia. Nosotros damos fruto continuamente. ¿Sabe? Usted está aquí hoy porque usted es de los que nos hemos acercado a Dios. Nosotros somos de los que tenemos el corazón bueno. Nuestro corazón está preparado para recibir una palabra que cree en nosotros un crecimiento. Pero para nosotros llegar ahí, tratamos de entender más el asunto de las parábolas. Vemos la parábola de la semilla de mostaza. La semilla de mostaza es bien pequeñita, que es lo que está tratando el Señor de decir. El Señor está tratando de decir que cuando tu fe sea y llegue al tamaño de una semilla de mostaza, entonces tu vida va a cambiar. Porque si una semilla de mostaza es tan pequeñita y da una planta tan grande, entonces si tú tienes fe como la semilla de mostaza, entonces tu vida tiene que cambiar. El crecimiento del trigo y la cizaña, la miel y los trabajadores, y todas estas son parábolas que el Señor utilizó, pero hay un detalle que son parábolas relacionadas con la siembra, con la agricultura. Se las repito nuevamente: el sembrador, la semilla de mostaza, el crecimiento del trigo y la cizaña, y la miel y los trabajadores. Cuando usted va al libro de San Mateo, usted desde el camino, desde el versículo 13 en adelante, va a encontrar que Jesucristo utilizaba mucho las parábolas para traer una enseñanza moral y espiritual a la audiencia. Y esto podemos decir que fue un cambio en la forma en cómo Jesús enseñaba. Desde el capítulo 13 de Mateo en adelante van a encontrar muchas más parábolas. Solamente mencioné algunas. Al comienzo del ministerio, Jesús comenzaba a ir a la sinagoga. Y cuando él iba a la sinagoga, ¿con quién era que Jesús estaba lidiando? Estaba lidiando con escribas, estaba lidiando con fariseos, estaba lidiando con sacerdotes, estaba diciendo, como diríamos, hablando con la alta alcurnia del pueblo de Israel, con las personas que estaban debidamente preparadas para conocer las Escrituras. Y
como iglesia también tenemos un lugar especial en el plan de Dios. Y hoy vamos a ver a través de este mensaje que tú eres especial y que tú y yo estamos llamados para crecer y que tú y yo estamos para madurar y que tú y yo estamos para dar fruto bueno y en abundancia. Todos sabíamos que era difícil hacer entender los fariseos y los maestros de la ley. Cuando Jesucristo comienza en el ministerio a evangelizar el pueblo gentil, Galilea y todos los contornos de Palestina e Israel, Jesucristo tenía que llevar un mensaje espiritual, un mensaje importante para el mundo, pero que en sí el mensaje era bastante complejo. Podemos decir que era bastante abstracto, de modo que Jesucristo decidió utilizar imágenes de trabajo, experiencia, la cultura y el movimiento de las cosas que había en su alrededor. Comenzó a usar mensajes de la vivencia diaria del pueblo de Israel para utilizarlo en una comparación, para poder traer un mensaje espiritual que era necesario para que ellos tuvieran vida. Entonces vemos que Jesucristo básicamente lo que hace es que entendía que a la persona común se le hace difícil pensar de una forma abstracta y aún mucho más cuando son cosas espirituales. Las cosas espirituales uno las puede ver, pero sabemos que en Cristo Jesús hay vida. Somos personas espirituales. No somos hombres carnales, somos hombres espirituales, llamados para servirle a Dios, alabado el nombre de Cristo. Entonces, es importante que Él pueda, de una forma eficaz, traer la experiencia de la vida diaria, mostrarse a la audiencia y decirle: ustedes ven. Sí, ven. Pues así como ustedes ven, déjame explicarle lo que están viendo. ¿Me han parado la Dios? Alabado sea el Señor. Déjenme explicarle lo que están viendo. En otras palabras, una parábola como la que trae Jesucristo, lo que quiere coger algo que es abstracto y ponerlo en una forma evidente, una forma que tú dices: yo lo entiendo, yo lo veo. El pastor dice muchas veces que tenemos que usar la imaginación. Cuando entremos de lleno a esta palabra, yo quiero que usted use la imaginación. Así que vamos a usar la imaginación, porque en esta ocasión tenga usted presente la imagen de los viñadores y la viña. Tiene sus ojitos y ve un campo que ha sido una tierra que ha sido talada. Mucho de ese campo está sembrado, pero ese campo necesita a alguien que lo atienda. Y no solamente que lo atienda, sino que lo cuide. Y no solamente que lo cuide, sino que también lo moldee, lo arregle, para que ese campo dé fruto, y fruto en abundancia. Ahora vamos a ver la historia podemos decir una historia pequeña del viñador y los viñadores. El tema de hoy es crecimiento espiritual. Crecimiento espiritual. Crecimiento y madurez espiritual. Porque como le decía usted al principio, aquí hay personas visitas que todavía quizás no conocen al Señor. Aquí hay personas que recientemente le han entregado el corazón a Dios. Aquí hay personas que llevamos 15, 20 años ya sirviendo a Dios. También habemos personas que llevamos más de 25, 30 años sirviéndole al Señor.
Así que tenemos un pueblo con una variedad bastante intensa. Sin embargo, todos y cada uno de nosotros, inclusive los que están aquí por primera vez, que están en el lugar correcto, que están en el lugar donde se va a plantar una semilla que a su debido tiempo va a germinar y va a dar fruto. Amén. Del mismo modo, nosotros los que ya estamos aquí, estamos en la viña correcta. Vamos a ver y desarrollar esto. Mire, ¿qué dice el versículo 1 de Juan 15? Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Vamos a comenzar como una parábola. La idea es comparar algo físico, una experiencia de algo que es vivir, que puedes ver, que es visible, con algo espiritual. Quiere decir que tiene que haber una comparación para que usted y yo podamos ver la parte espiritual de la parábola. Entonces, vamos a comenzar definiendo lo que es la vid. La vid es la planta que produce uvas. ¿Cuántos de ustedes lo sabían? Amén. La planta que produce uvas. Es una planta trepadora enredadera. En otras palabras, es una planta como la haba y como chícharo, los que son puertorriqueños, que crecen en la perla y se extienden de una forma salvaje y comienzan a crecer. Ok, la vid es parte del fundamento y de los hábitos alimenticios del pueblo de Palestina, grandemente conocida en el área del Mediterráneo, y se cultivaba por donde quiera. Sin embargo, si el árbol de la vid se cultivaba por donde quiera y no se atendía, se convertía en algo silvestre. ¿Me está entendiendo? Algo silvestre. Pues entonces necesitaba que hubiera alguien que la atendiera. Estamos viendo lo que sucede aquí. Para cultivar la vid se requiere mucha paciencia. Muchos de nosotros no tenemos mucha paciencia. Una cualidad importante para cultivar las uvas. Como tardan por lo menos 3 años para empezar a producir fruto, su cultivo representa un compromiso a largo plazo. Dios tiene un compromiso contigo y conmigo a largo plazo. Aquí la vid tarda 3 años en dar fruto. Y el viñador hizo un compromiso a largo plazo de esperar hasta que esa vid diera fruto. Dios tiene un compromiso contigo y conmigo para que nosotros también demos frutos. Y es un compromiso a largo plazo. Dile al hermano que está a tu lado, a largo plazo. Una vez plantada y con una atención adecuada, puede vivir y producir uva por 50 a 100 años. ¿Habrá alguna similitud con nosotros? Una vez plantada, atendida, conservada, aleluya, pueden dar fruto de 50 hasta los 100 años. Vaya bien. Así que deben ser plantadas en el lugar correcto, porque su crecimiento se interrumpe cuando se mueven. Oigan lo que dice. Hay que plantarla en el lugar correcto. Poderoso Dios. Porque cuando se mueve, el crecimiento se interrumpe. Poderoso Dios. Yo no sé si usted ha estado pensando moverse de este lugar. Alabado sea el nombre de Dios. Pero si Dios lo puso aquí en esta vida, si Dios lo plantó en este lugar, alabado el nombre de Cristo. Reciba la palabra hoy, porque la palabra a veces es fuerte, la palabra es dura y cortante, pero la palabra nunca retorna atrás vacía. Santo es Jesús. Porque
Cuando nos movemos, todos los frutos son afectados. Poderoso. Porque la raíz, la experiencia que has tenido, tiene que comenzar de nuevo. Y todas estas cosas que el Espíritu está haciendo conmigo, como que tienden a echar hacia atrás. Por eso, cuando sembramos, nos aseguramos que sembramos en el lugar que van a permanecer. Porque si la movemos, entonces sabemos que va a interrumpir el crecimiento. ¿Cuánto alaban a Dios? Poderoso Dios. Aleluya. Alabado Dios. ¿Sabe? A veces nosotros nos cohibimos, iglesia, de traer mensajes que son difíciles porque creemos que puede que haya mucha gente que no pueda entenderlo. Pero precisamente por eso Jesús creó y decidió enseñar en parábola. Porque deben ser cosas que tú y yo podemos relacionar y que podemos aplicar a nuestra vida espiritual, para que podamos crecer en el Señor. Bendito sea el nombre de Dios. La vida ahora se está poniendo un poquito más duro. Las vides tienen que ser podadas para que den fruto. Ahora que esto se está poniendo bueno. Poderoso Dios. Y ahorita vamos a describir lo que quizás todavía usted no sabe. ¿Quiénes son cada uno de los personajes que están en esta palabra? Poderoso. Para entonces irnos posicionando. Pero estamos solamente hablando de la vida, de la planta en sí. Tienen que ser podadas para que den fruto. La poda correcta da fuerza y vigor y mejora la floración y el desarrollo para dar más frutos. Entonces, al podarse se deben eliminar las partes dañadas, más bien las ramas secas. Estamos todavía en la planta natural, la vida. Santo eres Dios. Todavía no hemos estado hablando de nosotros, el pueblo de Dios. Poco a poco estamos tratando de hacer la conexión con nosotros. Alabado sea el nombre de Cristo. Pero esta palabra nosotros sabemos que no retorna atrás vacía. Alabado sea el nombre de Dios. Dice, al podarse deben eliminarse las partes dañadas, o más bien las ramas secas. También se elimina las ramillas que se desbordan en el volumen de la copa y que producen un crecimiento desordenado. Dios es un Dios de orden. Dios le gusta las cosas puestas en el lugar correcto. Sí, mi Dios. Y como es un Dios de orden, muchos de estos conceptos que tenemos aquí, Dios lo va a aplicar en la palabra que tenemos hoy delante de nosotros. Cuando hay ramas desgarradas que se tienen que atender, podemos decir que ramas enfermas, porque las heridas pueden penetrar diferentes agentes patógenos, en otras palabras, bacterias, hongos y virus, que pueden producir una enfermedad que no cicatrizan y entonces causan que se sequen. El pastor del domingo pasado hablaba de las enfermedades interiores, porque decía que nosotros podemos ver sanos fuera y por dentro estamos enfermos. Pues cuando hablamos de una enfermedad en una rama del árbol de la vida, una rama que ha sido desgarrada, esa rama tiene que ser unida nuevamente. ¿Sabe la técnica que usan? Que como que la traen para atrás y la amarran para que esa planta vuelva a injertarse al origen de donde ella estaba. Alabado sea el nombre de Dios. Quiere decir que esas ramas enfermas, desgarradas, tienen que ser sanadas. ¿Para qué? Para que esas ramas
Señor. Pero, interesante, por demás, para podar el viñador necesita utilizar una herramienta bien afilada y limpia. La herramienta que vamos a estar hablando es esta. Poderoso Dios. Gracias. Afilada, limpia. Afilada y limpia. Cuando corta, duele. Pero no es lo mismo cortar para sanar que cortar para descartar. Sí, mi No es lo mismo cortar para mejorar y para que haya crecimiento y evitar de que una de esas ramas se seque y solamente sirva para echarse el fuego. ¿Cuánto alaban a Dios? Vamos a ver, porque yo quisiera tener el día completo con esto y no lo tengo. No lo tengo, bendito Dios. Vamos a ver. Hay 4 personas aquí. Vaya conmigo. Capítulo 15, versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Entonces, primero que nada, tenemos que determinar que el padre es el labrador. Estamos hablando de Dios. Dios es el viñador. Dios es el que cuida, es el que poda, es el que vigila y es el que riega. Alabado sea el nombre de Cristo. Jesucristo, que dice ser la vid verdadera, y eso es bien importante. Él es el tronco, Él es la cepa, Él es donde nosotros, las ramas, estamos arraigados. Él es el que tiene las raíces, Él es el que recibe el alimento, Él es el que recibe las aguas, Él es el que recibe toda la vitamina y la energía que las ramas necesitan. ¿Para qué? Para que echen flores, y al echar flores también den fruto. Alabado sea el nombre de Dios. Poderoso Dios. Aleluya. Aleluya. Entonces, si vamos a ver, leemos más. Dice, ahorita vamos a recalcar eso. Vaya al versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece a mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado a mí nada podéis hacer. Entonces, hay un tercer personaje. Nosotros, que somos las ramas, los que pertenecemos a Cristo, los sarmientos, las ramas de la vid. Pero hay 4 personajes, los que no permanecen en Cristo. Mira lo que dice en el versículo 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arde. Una característica que tiene el árbol de la vid es que su madera no sirve solamente más que para el fuego. Esto era lo único que se usaba en los tiempos de Palestina, para crear un ventín, para ahuyentar los parásitos, los insectos que se podían llegar a la viña. Para eso era que servían las ramas secas, porque no servían para otra cosa. Pero qué bonito cuando no somos ramas secas, sino que somos ramas vivas. Alabado sea el nombre de Dios. Somos ramas vivas y estas ramas producen fruto de abundancia. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces, los que no permanecen en Cristo son las ramas inútiles, que son cortados y son echados afuera. Quizás no es un mensaje evangelístico, pero es un mensaje para que nosotros podamos crecer. Porque en la medida que usted y yo crecemos, la iglesia sigue creciendo. ¡Ay, Dios! En la medida que usted y yo crezcamos, y el pastor siempre lo ha dicho, si usted no está creciendo en este lugar, entonces este no es el lugar para usted. Pero yo quiero decirle que usted puede estar aquí y está creciendo en este lugar, y aquí se está dando palabra de Dios para que la palabra haga el efecto que tiene que tener en nuestra vida, y así nosotros podamos crecer. ¡Aleluya! ¡Poderoso Dios!
Eres Jesús. Pero quisiera, porque el tiempo está corriendo tan rápido. Qué triste. Quisiera hablarle un poco más sobre el versículo 6 antes de que haya un malentendido. Cuando nosotros vemos, dice que el labrador va a cortar, el camino permanece, será echado fuera como pámpano y se secará. Esa es la función del Padre, cortar las ramas que no están dando fruto y que están secas. ¿Por qué me bien dije hablar? Porque las que están enfermas es interés de Dios sanarlas. Hay alguien enfermo en la casa de Dios. Sí, mi Dios. Usted no es una rama seca. Usted es una rama que da frutos y da frutos buenos. Pero vemos que aquí llegó el momento donde el labrador tiene que tomar una decisión. El labrador tiene que descartar las ramas secas. Pero sabe, si usted lo mira así a simple vista, el que no sabe puede creer que Dios no es amor, que Dios es más fuego consumidor. Y la palabra no dice eso. La virtud, la esencia de Dios es el amor. Por lo tanto, Dios es amor. Amén. Pero ¿sabe lo que sucede? Sucede que Dios no es un Dios de oportunidades. Él da la primera, Él da la segunda, Él da la tercera, Él da la cuarta. Yo no sé por la cual tú vas, ni por la cual yo voy. Solamente Dios lo sabe. Oh, mi alma adora a Dios. Aleluya. Pero es un Dios de oportunidades. Es un Dios de misericordia. Es un Dios de amor. El salmista, el proverbio dice: porque 7 veces cae el justo y 7 veces Jehová lo levanta. Ninguno estamos secos. Pero ¿sabes qué? Tenemos que comenzar a entender que Dios nos llamó para prepararnos, para que diéramos frutos, y frutos en abundancia, frutos buenos. Entonces todos nosotros hemos sido llamados para dar frutos. Cuando la gracia de Dios nos cubre, a veces nos ponemos abusivos con la gracia, con la gracia de Dios. Poderoso. Y cae, y nos levanta el Señor y volvemos, nos metemos de nuevo, y nos metemos de nuevo, y nos metemos de nuevo y nos convertimos en abusadores de la gracia. ¿Y saben qué sucede? Que cuando estamos en esa etapa de abusar de la gracia, comienza una sequedad a invadir nuestra vida. Santo eres Jesús. Poderoso. Comienza una sequedad a invadir nuestras vidas. Y lo hacemos, y caemos, y volvemos, y la gracia nos levanta. Pero es un día donde tú y yo tenemos que decir: basta ya, basta ya, basta ya. Poderoso. Todo puedo en Cristo que me fortalece. ¡Aleluya! Justamente Cristo ha sido crucificado, como decía Pablo, alabado sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Cristo. El tiempo corrido. Pero quisiera ir para atrás al versículo 3. Lo saltamos intencionalmente para ir encajando cosas en su lugar. Cuando dice el versículo 2: todo campo que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Eso es bien sencillo. Ya entendemos cuáles son los pámpanos, ¿verdad? O las ramas. Y las ramas que dan fruto, pues el labrador está supuesto cortarla y echarla afuera, inclusive si está seca, la van a quemar. Ahora bien, me gusta lo que dice en el versículo 3. El versículo 3 dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Gracias, Dios. Quisiera que puedan reconocer una experiencia que tuvo Pedro. Vayan conmigo ahí en Juan capítulo 13, versículo
Alabado sea el nombre de Cristo. Juan 13. Estoy tratando de saltar un poquitito para poder llegar. Juan 13. Capítulo 13, versículo 10. Alabado sea el nombre de Cristo. Amén, gloria a Dios. Miren lo que está aconteciendo aquí. Cuando esto es lo que va a relatar, es el día en que Cristo le lava los pies a los discípulos de él. Y usualmente, cuando oímos esto, pensamos que el mensaje principal es la humildad de Cristo. Yo vine para servir, no para ser servido. Pero cuando analizamos profundamente, encontramos que aquí hay una parte del crecimiento espiritual. Aquí hay una parte donde el labrador quiere cortar, alabado sea el nombre de Cristo, una parte que molesta en Pedro. Y ustedes conocen el carácter de Pedro. ¿Saben que Pedro tiene un carácter volátil? ¿Verdad que sí? Vamos a ver qué le pasó a Pedro aquí. Dice en el versículo 10, cuando Jesús le dijo que iba a lavarle los pies, lo que yo hago, en el versículo 7, versículo 7, respondió Jesús, le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pero le dijo: no le lavará los pies jamás. Porque Jesús le quería lavar los pies a los discípulos, y Pedro, porque es una persona temperamental, Pedro, porque es una persona de carácter, Pedro, porque era una persona orgullosa en el tiempo antes de recibir al Espíritu Santo, todas estas cosas estaban en el carácter de Pedro. Pero fíjense la reacción de Pedro. Dice: no me lavarán los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavares, no tendrás parte conmigo. Si no te lavares, no tendrás partes conmigo. ¿Saben qué? El versículo anterior decía: ya nosotros hemos sido limpios por la palabra. Sin embargo, aquí le está diciendo Pedro: yo tengo, es necesario, es un requisito, es un mandato, que yo te lave tus pies. ¿Qué hizo Pedro? Miren, Señor, miren lo que dice Pedro. Le dijo: no me lavarán los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lo lavares, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Santo eres Jesús. El que está limpio solamente tiene que lavarse los pies. Pero hay una cosa que aprendemos aquí. Número uno, el carácter de Pedro, de saludo, de que Pedro, yo quiero quitarte algo. Yo quiero, tranquilo, hermano, ¿quieres que diga más? Tú tienes los pies sucios. Yo quiero limpiártelo. Y Pedro le dice: no me vas a tocar de nuevo los pies. Sin embargo, si no tienes parte ni suerte con él, la reacción de Pedro fue distinta. Pedro le dijo: Señor, no solamente lava los pies, pero mira, de los pies a la cabeza. Alabado sea el nombre de Dios. Poderoso Dios. ¿Cuántos Pedros hay en medio de la congregación? ¿Cuántos Pedros? Personas que Dios quiere continuar moldeando. Personas que Dios quiere continuar cambiando. Personas que Dios quiere podar. Que Dios quiere podar porque Él quiere que demos fruto. Y cuando Él poda, es para dar fruto. Y Él poda con la palabra. La palabra de Dios dice que es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, que discierne el pensamiento y
y las intenciones del corazón. Porque esta palabra es viva y es eficaz. Dios quiere cortar de nosotros las cosas que no nos permiten crecer. ¿Cuáles son las cosas que no te permiten crecer a ti? ¿Cuáles son las cosas que no me permiten crecer a mí? Nosotros las sabemos. Tal vez es una enfermedad que te agobia. Tal vez es un rencor que te hace odiar. Tal vez es un resultado de la vida pasada donde cometiste errores y hoy todavía estás peleando las consecuencias de esa vida pasada. Pero qué bueno es Dios que cuando llegamos a Él vinimos cargados. Éramos miles silvestres. En el mundo dábamos frutos, pero eran frutos amargos. Eran frutos sin valor, no eran frutos buenos. Y nos sacó del mundo, nos sacó del mundo, nos sacó de la viña silvestre y nos trajo a una viña doméstica. Una viña donde Él mismo es el labrador, donde Él mismo la está cuidando. Donde Él mismo te cuida, donde Él mismo tiene la capacidad para usar esta palabra. Mira, canta la Poderoso Dios. esta palabra que es la herramienta del labrador para cortar, aleluya, Santo eres el para podar el pueblo, para podarnos a cada uno de nosotros, para que nosotros podamos dar vida y dar fruto, y fruto en abundancia, Gracias, Jesús. fruto bueno. Gracias, Dios. Qué pena que a veces cuando hablamos de estas cosas parece como que la palabra se torna amarga. Pero el salmista decía: dulce es tu palabra a mi paladar, más dulce que la mía. La palabra de Dios es dulce, hermano. Hoy Dios nos ha hablado y nos ha hablado sobre crecimiento y madurez. Quisiera yo darle todo lo que Dios me dio, pero tuvimos que cortar un poco. Yo estoy aprendiendo. Démoslo ahí. Santo eres Jesús. Podado para dar fruto. Dile al hermano que está a tu lado: podado para dar fruto. Tenemos que ser podados. Entonces a Dios. Terminamos con esto. Poderoso Dios. Te doy gracias, ¿sabes? Thank you. Thank you por la oportunidad. Thank you por la confianza. Yo jamás me haría que utilizar la palabra que me da ahí, Señor. Solamente cuando llegan estas palabras que son bastante difíciles, no tratamos de pensarlo para que quede de la forma más práctica. Gracias, Dios. La Biblia habla, tenemos que dar fruto. Amén. Gloria a Dios. Solamente tomen dos notas. En Gálatas, capítulo 5, nos habla del fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. El fruto de la carne lo encuentra en 5, del 19 al 21. No lo vamos a cubrir, no tenemos el tiempo, pero quisiera concluir. Yo sé que Dios nos ha hablado a todos a través de esta alegoría del Evangelio. Amén. Gloria a Dios. Ha quedado claro en nuestra mente que para nosotros poder crecer y dar fruto, tenemos que ser podados. Dios está al cuidado de nosotros y estamos en las manos del mejor labrador. Dejemos que estas palabras nos poden
para que podamos dar y seguir dando fruto y no convertirnos en ramas secas. Que el Señor los bendiga a todos, hermanos.